Bienvenidos a la casa del Señor. La Iglesia Bautista, la Familia de Dios, te saluda. A los que están conectados también, gracias por su constante apoyo a la obra desde sus hogares, allí donde nos visitan. Este es un tiempo que hemos apartado junto a muchos cristianos que estamos reunidos hoy para adorar al Señor. La Iglesia Bautista, la Familia de Dios, queremos siempre cada domingo recordarles nuestra misión y la podemos ver allí en pantalla. Una iglesia, léelo conmigo, creciente. Léelo conmigo, que honra a Dios, alcanzando con el Evangelio de Jesucristo a todas las personas, ayudándolas en su espiritual e integración a la iglesia. Amén. Y nuestra misión es dar a conocer a Jesús como Salvador y Señor, cumpliendo con la gran comisión, ayudándolos a lograr una relación más cercana con Él y su integración a la iglesia. Una visión y una misión que debemos siempre tenerla en mente, presente, porque somos la iglesia, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia del Señor. Así que yo te voy a invitar a que en esta mañana cierres tus ojos un momentito y le des gracias al Señor que te trajo a su casa para exaltar su nombre, para adorarlo en la hermosura de su santidad. Nuestro Dios está aquí con nosotros y es un privilegio llegar ante su presencia con gratitud. Yo sé que el Señor ha hecho tantas cosas por nosotros y Él es digno de que le demos lo mejor, toda nuestra atención a Él. No hay nada más importante en este momento que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, adoren al Señor a través de los cánticos, a través de la predicación de la palabra del Señor, a través del compañerismo y sobre todo alabarle por su grandeza, alabarle por la multitud de sus piedades y de sus misericordias. Estamos aquí, Señor, porque tú nos has traído. Gracias, Señor. Te pido por cada familia que tú los bendigas, Señor. A los que están conectados allí desde sus casas también, Señor, suple sus necesidades, pero que tú seas glorificado en medio de nosotros, de que exaltemos con todo nuestro corazón. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 96, los primeros 9 versículos, lo leemos juntos. Canten al Señor un cántico nuevo. Léelo conmigo. Canten al Señor toda la tierra. Cuenten entre las naciones su gloria, entre todos los pueblos sus maravillas, porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Él es temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Gloria y esplendor hay delante de Él, poder y hermosura hay en su santuario. Seguimos leyendo. Den al Señor, oh familias de pueblos, den al Señor la gloria y el poder. Den al Señor la honra debida a su nombre. Traigan ofrendas y vengan a sus atrios. Adoremos hoy al Señor, hermanos de la familia de Dios, en la hermosura de la santidad. Tiemble ante su presencia toda la tierra. Mira en lo profundo de mi corazón, pon a prueba cada pensamiento, y si no te agrada lo que ves, límpiame otra vez. Mira mi conducta y mi razón,
límpiame otra vez. Quiero ser tu alegría otra vez. Limpia mi vida en lo ancho y lo profundo de tu amor. Sumérgeme, sumérgeme, condicióname al llamado de tu voz y enséñame y límpiame otra vez. Así es, Señor. Esa es nuestra petición, Padre, en esta mañana. Mira cada esquina de mi habitación, mis motivaciones y mis sueños. Y si no te agrada lo que ves, límpiame otra vez, pues quiero ser tu alegría otra vez. Limpia mi vida en lo ancho y lo profundo de tu amor. Sumérgeme, sumérgeme, condicióname al llamado de tu voz y enséñame y límpiame otra vez. Vuélveme al deseo de tu santidad. Guíame a tus pies, sobre todo te quiero agradar. Quiero ser tu alegría otra vez. Limpia mi vida, quiero ser tu alegría otra vez. Límpiame en lo ancho y lo profundo de tu amor. Sumérgeme, sumérgeme, condicióname al llamado de tu voz y enséñame, enséñame en lo ancho y lo profundo de tu amor. Sumérgeme, sumérgeme, condicióname al llamado de tu voz. Enséñame y límpiame otra vez. Gracias, Señor, por tu palabra que has puesto en nuestro pastor. Úsala, Señor. Aquí estamos listos para recibirla. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén y amén. Esta semana me hicieron algo que se llama un cateterismo.
aquí está la marca, me metieron un catéter por aquí y lo fueron rodando y lo llevaron hasta el corazón. Y la idea era saber cómo está mi corazón. La idea que el doctor tenía, porque resulta que el cardiólogo me dijo después de una prueba de esfuerzo que hace tiempo a mí me había dado un infarto, pero yo nunca lo sentí ni nada. Entonces me dijo, bueno, yo quiero saber cómo está tu corazón, cómo están tus arterias. Bueno, así que me hicieron ese procedimiento y para gracia del Señor, para la gloria de Él, está bien. O sea, todas las arterias están limpias, no hay ningún problema. Tuve que volver en la noche, pero por otro problema de la tensión me volvieron a hacer pruebas para el corazón y la doctora venía y me dijo, su corazón está perfecto. Entonces, ¿cómo está tu corazón? Esa es la serie que nosotros hemos comenzado. ¿Cómo está tu corazón? En este caso, estamos hablando de nuestro corazón espiritual. Examinar cómo está nuestro corazón en relación con la comunión que nosotros tenemos con el Señor. Nosotros también tenemos un catéter y me permiten que lo llame así. Ese catéter que nosotros tenemos para examinar nuestro corazón es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros, ese es el que nos da las indicaciones. Cuando salí del hospital, me dieron una serie de indicaciones, unas cuantas, unas páginas así. Hasta cómo tenía que lavarme aquí, tener cuidado, no se me fuese a infectar, tenía que hacer un procedimiento. ¿Qué podía hacer? Me dijo, usted no puede hacer ejercicio hoy, pues yo pensaba salir a hacer mis trotes. Me dijo, usted no puede hacer ejercicio por 3 días, no puede tomar tal y tal medicina por 3 días. Así que él me dio unas indicaciones. ¿Qué podía hacer, qué no podía hacer, qué tomar, qué no tomar? Bueno, hoy voy a hablar, a compartir con ustedes acerca de unas indicaciones que el Espíritu Santo nos da a nosotros para que nosotros podamos mantener un buen corazón en comunión con el Señor. ¿Qué debemos hacer para mantener sano nuestro corazón espiritual? Entonces vamos a ir a Romanos. Ustedes conocen muy bien esa porción. Romanos 12, 2 versículos, así que no les voy a pedir que se pongan de pie. 2 versículos únicamente. Dice así, la versión de la Reina Valera actualizada del 2015, dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por esta mañana. Gracias por cada persona aquí, por lo que nos están mirando a través de los medios de comunicación, a través del internet. Y gracias, Señor, porque me das el privilegio no merecido de ser el expositor de tu palabra en esta mañana. Úsala, Padre amado, solamente como tú lo puedes hacer. Que de mi boca salga aquellas palabras que tú quieres que tu congregación escuche. No solamente escuche, pero que también las ponga en práctica. Esas indicaciones que nosotros tenemos que considerar siempre para tener un corazón sano delante de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. La primera recomendación
que nos hace el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, quien es quien escribe esta carta a los romanos. Debemos presentarnos como un sacrificio agradable a Dios. Presentarnos como un sacrificio agradable a Dios. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Vamos a considerar algunos aspectos importantes en este versículo. ¿Quién es el que nos urge a que consideremos nuestro corazón? Ruega, ¿quién es? El que ruega es Pablo. Pablo nos está rogando que nosotros consideremos la misericordia de Dios. Que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio a Dios. Y lo hace en función de su apostolado. Dios le dio la autoridad a Pablo como apóstol de los gentiles, y él, basado en esa autoridad, escribe a la iglesia de Roma, y vamos a decir, nos escribe a nosotros también para animar a la iglesia en Roma a ser obediente a Dios. ¿Cuál es la base de su recomendación, de sus indicaciones? Bueno, la base no son otra cosa que las misericordias de Dios. En base a la misericordia de Dios, Él entonces nos hace las recomendaciones. Este tema de la misericordia de Dios es un tema sobre el cual Pablo habla mucho. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 1, verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. En la misma carta de los romanos, en esta carta, uno de los temas principales de esa carta es acerca de la misericordia de Dios. Él enfatiza mucho con relación a la misericordia de Dios. Por un ejemplo, tomé Romanos 11:30, donde dice: de igual manera, ustedes en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Día a día nosotros vemos la misericordia de Dios. Día a día esas misericordias se muestran a nosotros. Recordemos que Lamentaciones dice: por la bondad del Señor es que no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Así que en base a esa misericordia, y en base a que esas misericordias son nuevas, y en base a que nunca han faltado esas misericordias para nosotros, bueno, Pablo nos dice, nos indica qué quiere él que presentemos. En primer lugar dice: presenten vuestros cuerpos. Presentemos nuestros cuerpos. Presenten sus cuerpos. Cuando nosotros no teníamos a Cristo en nuestro corazón, nosotros vivíamos separados de Él por el pecado, alejados del mundo, alejados de Dios y sin ningún tipo de consolación, ¿no? Más bien cumpliendo los propósitos mundanos. Pero por su misericordia, nosotros hemos llegado a conocer a Dios como Señor y como Salvador personal. Nos ha dado la oportunidad de llegar a tener una relación personal con Él. Y entonces, ahora que Cristo mora en nosotros y que nosotros hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador, bueno, nosotros debemos usar esa misericordia para comportarnos de una manera que agrade al Señor. Hermanos, escuchen bien esto. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en el creyente.
El Espíritu Santo mora en todo aquel que ha recibido a Cristo como Salvador. Eso es inmediato. Usted recibe a Cristo, ese mismo momento el Espíritu Santo comienza a morar en su vida. Romanos 8:9 dice: sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. De manera que para nosotros es un privilegio glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Y esa es la primera recomendación que Pablo, o el Espíritu Santo a través de Pablo, nos hace, hablando de nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? Bueno, tú tienes que presentar tu cuerpo como un sacrificio a Dios. Y cuando nosotros estamos presentando nuestro cuerpo de esa manera, nosotros estamos diciendo: ¿dónde está mi corazón? Mi corazón está en el Señor. Cuando yo le doy mi cuerpo, le entrego mi cuerpo a Él. Entonces tenemos que cuidar la dieta, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que cuidar la salud, porque somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué incluye nuestra dieta espiritual? A mí me dieron unas indicaciones. Usted puede comer esto, no puede comer esto. Menos mal que no me quitaron las arepas. Entonces, puede comer esto. Una dieta espiritual, escúchame, una dieta espiritual incluye una buena porción de la lectura de la palabra, una buena porción de oración, una buena porción de compañerismo cristiano, venir a la iglesia los domingos a congregar. Llaneros solitarios no existen. Venir a la iglesia y tener compañerismo cristiano, conectarnos los miércoles a los estudios. Y cada vez que tenemos oportunidad de reunirnos en la iglesia, venir a la iglesia juntos. A los estudios de las damas, de las mujeres, de las hijas del Altísimo, a los hombres de fe. Predicar las buenas nuevas de salvación es otra parte de la dieta de un buen cristiano, de la dieta espiritual. Hoy día, y lo he dicho otras veces, hoy día la información que nosotros recibimos del mundo es tan abrumadora que si nos descuidamos, le hacemos más caso a lo que recibimos que a la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que dejar a un lado aquello que no honra a Dios y buscar lo que glorifique a nuestro Señor. Además de eso, ¿cómo quiere el apóstol, cómo quiere el Espíritu Santo que nosotros presentemos ese sacrificio? Como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces voy a hablar de cada uno de ellos. Sacrificio vivo. Vuelvo al procedimiento que me hicieron. Yo pensaba, y hice un par de preguntas a personas que ya se lo habían hecho, que me dormían completamente. Que me ponían me dijeron así como cuando hacen la colonoscopia, si te van a dormir, tú no vas a sentir nada. Y el doctor me dijo: tranquilo, usted no va a sentir dolor. Entonces me llevaron para el sitio donde me lo iban a hacer, me sacaron de mi cuarto, me pusieron acá, y de repente me ponen pero yo no me estoy durmiendo. Yo sigo despierto. Entonces, oye, no, a mí no me van a dormir. Porque entonces el doctor comenzó a meter el catete. Bueno, yo sentía cuando el catete se iba moviendo. Yo lo sentía. No tenía dolor, pero yo sentía cuando iba entrando por mi cuerpo. Es más, me pusieron un contraste para tomar una mejor fotografía de las arterias. Yo sentí cuando me inyectaron, sentí el calorcito y ya me están poniendo, porque la otra vez me lo pusieron también cuando me hicieron un MRI. Entonces yo estaba vivo, yo estaba consciente de lo que me estaba haciendo.
así quiere el Espíritu Santo que sean nuestros sacrificios, un sacrificio vivo. Los sacrificios en el Antiguo Testamento eran muertos, pero Pablo nos dice que nuestro sacrificio a Dios debe ser vivo. Hay dos ejemplos en la palabra de Dios que nos hablan de un sacrificio vivo. Isaac. Cuando Isaac fue ofrecido, Abraham fue a ofrecer, Dios le pidió que ofreciera a su hijo, él fue. E Isaac aceptó y fue. La Biblia no nos dice que cuando Abraham lo estaba atando, él estaba pataleando y brincando. Solamente una vez preguntó, ¿y dónde está? Tenemos la leña, tenemos el cuchillo, tenemos todo, pero ¿dónde está el cordero del sacrificio? Dios proveerá. Él fue un sacrificio vivo. Ustedes conocen el final de la historia. Cuando ya Abraham estaba a punto de sacrificar, el Señor le dijo, párate, detente. Yo te estaba probando. Ahora entiendo que me ama porque aún me diste a tu hijo. Ese es un sacrificio vivo. ¿Y cuál es otro sacrificio vivo? Lógicamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La ilustración perfecta del sacrificio vivo. El sacrificio perfecto en obediencia a la voluntad de Dios. El Señor, aún en su tiempo de lucha espiritual que Él tenía, dijo, no se haga mi voluntad, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue a la cruz, entregó su vida por cada uno de nosotros y Dios lo resucitó y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. De manera que el Espíritu Santo dice que los sacrificios que nosotros tenemos que hacer a Dios deben ser sacrificios conscientes. Cuando soy consciente de lo que hago para Dios, lo hago de la mejor manera posible. Cuando yo soy consciente que Dios me llamó a mí a cumplir con un ministerio, yo tengo que cumplir con ese ministerio con todas mis fuerzas. No con el tiempo que me sobra. No con si quiero voy a la iglesia y si quiero no voy. Si quiero me conecto a ver los estudios de los miércoles y el tiempo de oración y si quiero no. No. Nosotros tenemos que tener un sacrificio consciente. Tener un sacrificio consciente es una forma de expresar cómo está mi corazón. Si mi deseo es estar con el Señor, compartir con Él, compartir con mis hermanos, bueno, yo tengo un corazón sano porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero si yo lucho para venir a la iglesia, si yo lucho para conectarme los miércoles, si yo lucho para venir a cualquier actividad de la iglesia, entonces examine su corazón. Porque su corazón no está siendo completo para el Señor. Colosenses 3:23, y todo lo que hagan, hágalo de buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres. Pero el sacrificio no es solo vivo, sino que dice es santo. Sacrificio vivo, sacrificio santo. La palabra santo significa separado. Somos separados para Dios, lo cual indica que Él nos ha separado a nosotros para cumplir con una misión. Dios nos ha apartado. Siempre digo, ¿por qué Dios cuando nosotros recibimos a Cristo, el mismo día, el mismo momento que recibimos a Cristo, no nos llevó para el cielo? Si ya tenemos la seguridad de que estamos allá, que vamos a Él. Nos dejó. ¿Nos dejó por qué? Nos dejó porque Él quiere que nosotros seamos instrumentos en su mano. Somos separados para cumplir una misión para Él. De manera que el sacrificio que nosotros hacemos para el Señor es un sacrificio que Él nos ha llamado a hacer. Escribía por aquí, ese sacrificio que hacemos para Dios es algo muy especial, porque es un llamado del Rey de Reyes y del Señor de Señores para sus hijos. Y nuestro deber es cumplirlo de la menor manera posible, con toda nuestra fuerza, con toda
nuestra motivación. Y como decía el versículo anterior, hacerlo para Dios y no para los hombres. Escúchame bien. Ese ministerio que Dios te ha entregado, ¿lo cumples a cabalidad? Ese ministerio que Dios te ha llamado a hacer en la iglesia, porque ese ministerio que tú cumples en la iglesia no te lo mandó el pastor. Dios te mandó un ministerio. Tú lo cumples a total cabalidad. Ese llamado que Dios te ha hecho, ¿lo obedeces en su totalidad? Ese don que Dios te ha dado, ¿lo pones en práctica para su gloria? A mí me metieron un catéter para examinar, para ver cómo estaba mi corazón. Hazte esa pregunta, porque ese es el Espíritu Santo diciéndote cómo está tu corazón espiritual. ¿Estás cumpliendo con tu ministerio? ¿Estás cumpliendo con tus llamados? ¿Estás hablando, compartiendo del Señor? ¿Estás usando el don para su honra y para su gloria? Esa respuesta se la das tú al Señor. Efesios 4:1 dice: por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. Entonces el sacrificio es santo, es vivo y además agradable a Dios. Cuando yo hago algo para Dios, lo hago por la misericordia que Él tiene para conmigo. Debe haber un gran gozo en mi corazón porque estoy sirviendo al Dios eterno. Yo creo que no hay mayor alegría que un cristiano pueda tener, que es cuando le comparte a una persona de Cristo y esa persona se convence por el Espíritu Santo y recibe a Cristo como Señor y como Salvador. Ese es el mayor gozo, porque estamos dándole a una persona la vida eterna, le estamos mostrando la vida eterna y esa persona la está recibiendo. ¿Son mis sacrificios de alabanza para Dios o para satisfacer mi ego? Lo que hago en la iglesia, ¿lo hago para el Señor o lo hago para que, como lo que Dios le criticaba, Jesús le criticaba a los fariseos, para exalzar su ego? El Señor le decía que a ellos les gustaba hacer oraciones largas, que a ellos les gustaba usar ropas con mucho sonido. Cuando iban a dar la ofrenda, golpeaban el plato para que todo el mundo viera lo que estaban haciendo. Y el Señor le dijo: ya tienen su recompensa. La recompensa ya el mundo reconoció que tú eres bueno. Pero más importante es lo que Dios piensa. Mateo 6:1 dice: guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Entonces la pregunta es: ¿está tu corazón haciendo sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, no a mí? Bueno, ahí está el catéter y tú deberás responderle al Señor. Esto es una buena medida de cómo está tu corazón. ¿Por qué quiere Dios que le presentemos un sacrificio vivo, santo y agradable a Él? Porque Él es el culto racional de ustedes, dice finalmente la palabra, que es el culto racional de ustedes, verso 1. Dice el comentario expositivo de la Biblia: la ofrenda de un creyente de toda su vida como sacrificio a Dios es, por tanto, un servicio sagrado. El culto racional a Dios es una vida permanente de adoración. Ese es el culto racional a Dios. Un culto donde nosotros conscientemente, en todo lo que hagamos, estamos adorando a nuestro Señor.
Es un estilo de vida diferente a lo que nosotros éramos antes de recibir al Señor. Cada día es una experiencia de adoración cuando nuestro cuerpo se rinde al Señor. Y dice Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esa es la primera recomendación que en el récipe nos da el Espíritu Santo. ¿Cuál es la segunda recomendación que venía anotadita ahí? Está anotada acá y dice, no conformarnos a este mundo. Verso 2, pero solamente la parte A del verso 2. No se conformen a este mundo. Más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento. Esa es la recomendación que Pablo nos da. Que no nos conformemos a este mundo, que no nos adaptemos a este mundo, que no vivamos de acuerdo con los patrones de este mundo. Les hablaba de las presiones que tenemos, que hoy día es cuando más presión tenemos del mundo. El mundo quiere que nosotros cambiemos de opinión. Entonces ejerce presión sobre nosotros. Si quieren, prendan el internet, prendan su computadora y verán cómo hay presión de las redes sociales, cómo hay presión en la televisión, en el cine. Mi esposa y yo tenemos una costumbre, no todos los viernes, pero tratamos de que de viernes en viernes veamos una película. Noche de cine, pero en la casa, no, a veces queremos ir afuera, pero no, nos quedamos viendo una película. Y yo no sé por qué, siempre en una película que no tiene nada que ver, ponen dos hombres como que se casaron, que dos mujeres que se casaron, que fumar, que eso es no, o sea, que para ellos eso es normal. Y entonces, la última que vio mi esposa me dijo, cambiamos la película. Y no, hombre, déjala, porque la película parecía buena, pero ¿por qué tienen que poner eso? Que ni siquiera va con la trama, no es algo que va ligado a la película, sino que lo ponen un ratico, lo quitan. Y como a mí me gusta ver mis jueguitos así de vez en cuando de básquet o de los Dodgers o de Real Madrid, y viene la propaganda, mire, observen detenidamente cómo ellos ponen a dos personas de un mismo sexo. Aquí y allá, en un restaurante, en un sitio. No dos personas, no ponen una familia, no, porque ellos quieren cambiar nuestra opinión de que el pecado no es importante, de que eso no importa. Bueno, sí importa. Sí importa porque el pecado a nosotros nos separa de Dios. Hoy llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Nosotros andábamos también en tiniebla antes de reconocer a Cristo. Y eso es lo que nos dice Efesios. Por eso nosotros tenemos que insistir en que nosotros somos los que tenemos que cambiar el mundo. Siempre lo he dicho, a mí me preocupan las iglesias grandes, las megachurch, que dicen, no, nosotros nos adaptamos al mundo para que la gente venga. Y entonces nosotros le predicamos el evangelio. Tengo familia que trabaja en esa iglesia, a veces hablamos de esos puntos. Bueno, no, el Señor Jesucristo no cambió, el Señor Jesucristo es absoluto. Y cuando Él hizo el sermón del monte, un gentío lo dejó, porque les puso clarito, esto dice el mundo, esto digo yo. Hablábamos en estos días, porque ustedes escucharon que fue escrito, pero yo les digo, este es más importante que lo que ustedes escucharon. Entonces, si el Señor Jesucristo combatió esas cosas, ¿por qué nosotros como iglesia no vamos a abrir al pecado para que la gente venga? No lo entiendo. Bueno, pero esas son cosas que tendrán que darle al Señor. Entonces nosotros también andamos en tinieblas, así que nosotros tenemos que hablar de Cristo. Efesios 2, 1 y 2 dice, en cuanto ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales, verso 2, anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, al príncipe
de la potestad del aire al espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Nosotros ya no pertenecemos al mundo. Gracias a Dios, ahora nosotros tenemos otra ciudadanía. Nosotros pertenecemos a la patria celestial. Nosotros pertenecemos a la patria celestial. Nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Nos dejó Dios con un propósito, hablar de Él, que compartamos de Él. Pero nosotros no pertenecemos a este mundo. De manera que nosotros no tenemos que actuar como el mundo actúa. Nosotros tenemos que ser totalmente diferentes si nosotros queremos tener un corazón para el Señor. Gálatas 1:14 dice: quien se dio a sí mismo por nuestros pecados, de ese modo nos libró de la presente época malvada. Con su sacrificio el Señor nos libró de todas las cosas que pasan en el mundo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y de nuestro Padre. Darle la espalda al mundo es otra manera de demostrar cómo está nuestro corazón espiritual. La recomendación que me dieron dice: incluye, transfórmese por la renovación de su entendimiento. La versión de la Reina Valera, de la Nueva Versión Viviente: confórmese por la renovación de su mente. Esta habla del entendimiento. El mundo quiere controlar la mente de nosotros. Dios quiere transformarla. El mundo quiere conquistar nuestra mente. Dios quiere transformar nuestra mente. Esa transformación, que es la palabra metamorfosis, ese cambio. Fíjense que las cosas que el mundo hace vienen de afuera para adentro. Ellos quieren cambiarnos de cosas que nos informan a nosotros. Dios nos transforma a nosotros de adentro hacia afuera. Es una transformación continua. La palabra en griego debería traducir: están constantemente transformándose. No que se transforme de una vez, constantemente transformándose. Porque, insisto, el mundo es muy fuerte, Satanás es muy fuerte. Nosotros como personas no podemos vencer a Satanás, pero el Señor lo venció en la cruz del Calvario. Entonces nosotros constantemente tenemos que estar renovándonos, continuamente transformados. Ese es el cambio que el Espíritu Santo va produciendo en nosotros. Podemos llamarlo santificación. Y ese cambio comienza, como dice el verso, por la renovación de su mente. La mente es la clave de ese cambio, porque ella es el centro del control de las actitudes, de los pensamientos, de los sentimientos y de las acciones. Efesios 4, 22 y 23 dice: con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Y el 23 dice: pero renuévense en el espíritu ¿de qué? De su mente. Esa renovación, ese cambio se va sucediendo en la medida que nosotros estudiamos, meditamos, memorizamos la palabra de Dios. Mientras llevamos una vida de oración ferviente para el Señor, una vida de comunión cristiana, una vida de proclamar las buenas nuevas de Cristo. Y aquí en este capítulo 12, cuando si llegan a su casa, siguen leyendo, hay muchas más recomendaciones. Pero termino con esta: comprobar la voluntad de Dios. En este mismo verso 2, parte B, dice: de modo, dice que nosotros tenemos que no conformarnos a este mundo, más bien transfórmese por la renovación de su entendimiento, de manera que compruebe cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esa es la recomendación que el Espíritu Santo nos da a través de Pablo para saber cómo está nuestro corazón. Comprobar y hacer la voluntad de Dios. Con base a esa voluntad y a ese hacer,
que nosotros vamos a tener por el Señor, vamos a cumplir la voluntad de Él. El ejemplo del Señor Jesús. Algo que el Señor lo caracterizó grandemente fue someter su voluntad a la voluntad de su Padre. El Señor siempre tuvo comunión con su Padre Celestial a través, obviamente, de la oración. Aún en su momento difícil, en su momento más crítico, cuando Él sintió angustia antes de ir a la cruz y oró para que pasase esa copa si era posible, oró que no se cumpliera su voluntad, sino que se cumpliera la voluntad de su Padre. El comentario expositivo de la Biblia dice así, textualmente leo: a medida que un cristiano transforma su mente y se hace más como Cristo, llega a aprobar y desear la voluntad de Dios, no su propia voluntad para su vida. A veces cuando nosotros leemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pensamos que lo que yo haga tiene que ser bueno, agradable y perfecto delante de Dios, y no es así. Es todo lo contrario, que la voluntad de Dios es en sí misma buena, agradable para Él y perfecta. De manera que si lo que yo hago está dentro de los parámetros de Dios, es porque mi corazón está sano con relación a Él. El Salmo 143, 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Concluyo. Así como un médico nos da indicaciones para mantener sano nuestro corazón físico, el Espíritu Santo también nos indica qué debemos hacer para que nuestro corazón espiritual esté también sano. Y nos da 3 cosas, rapidito aquí. En primer lugar, basado en la misericordia de Dios, tenemos que presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tener una vida de adoración permanente. Lo hacemos mediante la renovación constante de nuestra mente, cumpliendo con la voluntad de Dios y actuando de la manera como Él quiere que nosotros lo hagamos. Entonces la pregunta es, ¿escuchamos nosotros la voz del Espíritu Santo? Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y gracias porque así como tú has permitido que la ciencia se desarrolle de tal manera que aún pueden poner algo dentro de tu cuerpo para saber cómo está el corazón físico, en tu sabiduría tú nos diste el Espíritu Santo, para que ese Espíritu Santo nos diga qué debemos hacer nosotros para tener también, nos indique qué debemos hacer nosotros para tener también un corazón sano. Hacer sacrificios delante de ti por tu misericordia. Vivo, santo y agradable a ti. Transformar nuestro pensamiento, transformar nuestra manera de ser de modo que no nos adaptemos al mundo y a las presiones que el mundo nos da, a las presiones que nos pueden dar los compañeros en el trabajo, los compañeros en el estudio, muchas presiones que vienen de afuera, que nos des y nos das la suficiente fuerza para nosotros rechazar. Porque cuando nuestro corazón espiritual está sano, Padre, nosotros podemos entregar nuestra vida a ti. Así, Señor, ayúdanos en ese aspecto. Ayúdanos a tener un corazón
que esté sano delante de ti, que cada día busque más y más de tu presencia, que cada día se llene más del Espíritu Santo. Y que poco a poco vayamos llenando, dejando las cosas del mundo. Y que busquemos cada día más tu presencia en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos.